Dirigentes de la democracia cristiana están en desacuerdo con el presidente del Senado, Jorge Pizarro, en realizar elecciones primarias para reemplazar a la designada ministra secretaria general de la presidencia, Jimena Rincón, a fines de marzo. Para algunos miembros de la nueva mayoría, la elección del nuevo senador debe postergarse hasta abril. Vamos a conocer la razón de esta propuesta y a hablar de la contingencia política del momento. Y nos encontramos con el senador de la democracia cristiana, Andrés Saldívar. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo está? Muchas gracias, Macarena. Aquí estamos, bueno, empezando el año, ¿no es cierto? Terminaron las vacaciones para muchos que estábamos tratando de descansar algo. Yo creo que nos ha hecho bien y espero que habremos llegado con los espíritus bastante tranquilos y más que nada constructivos. Partamos entonces por lo que pasa en su casa, sí, en la democracia cristiana, y después vamos a otros temas. Efectivamente, la democracia cristiana se encuentra en este momento sujeto a un problema que no fue creado por la democracia cristiana, sino que por el hecho de que la presidenta Bachelet estimó prudente de que pedir que una senadora nuestra asumiera un cargo de ministro de Estado, lo cual provoca una vacante. Yo personalmente creo que cuando modifiquemos la Constitución habría que terminar con ese tipo de procedimiento porque... ¿Pero habría que terminar con el procedimiento de poder elegir un parlamentario para traerlo al Ejecutivo o con el reemplazo? Que no hubiera reemplazo, es decir, que no hubiera posibilidad de nombrar ministro a quien haya sido elegido parlamentario. Creo que si la ciudadanía elige un parlamentario es para que ejerza su cargo durante el periodo de tiempo que le corresponde, salvo que una persona, por supuesto, fallezca o quede inhabilitado. Bueno, pero para esos casos también hay que establecer un sistema de reemplazo. ¿Y el sistema de reemplazo actual que lo haga el propio partido? Es malo. Yo personalmente participé en este sistema de reemplazo, disculpando la redundancia, del que existía antes, que era que el que reemplazaba al senador que dejaba quedaba inhabilitado, imposibilitado de ejercer el cargo, lo reemplazaba el compañero de lista. Pero con este sistema binominal eso rompía lo que era una elección. O sea, el primer caso fue el de Jaime Guzmán, que cuando fue asesinado, quien entró al Senado fue Miguel Otero, que era de Renovación Nacional, y por lo tanto la UDI reclamó en ese momento que quien había sido elegido era Jaime Guzmán y no Miguel Otero. Bueno, ese sistema se reemplazó por este otro, que sea el partido el que designe a su reemplazante. Eso tiene algo más de sentido, porque es el partido el que propuso un determinado candidato y fue elegido por la ciudadanía. Claro. Sin embargo, yo creo que el mejor sistema, bueno, antiguamente existía lo que se llamaba la elección complementaria. O sea, cuando se producía una vacante, había una elección. ¿Y es lo que va a hacer ahora la democracia cristiana? Una elección complementaria, o sea, era como tal, como cualquier elección, pero no. Lo que hay ahora, yo creo que debe hacerse, nosotros lo vamos a hacer ahora, de hecho, una primaria abierta, donde el partido le proponga a los ciudadanos de esta región, de la séptima región sur, ¿no es cierto?, Linares, Parral, Cauquenes, todo el sector Metiturro y Alfabuena, todas las 11 comunas, le proponga una serie de candidatos que se postulen para tal. Y que sea la gente en una votación, ¿no es cierto?, el que elija ese candidato que el partido le proponga a su vez al Senado como su reemplazante, Jimena Rincón. ¿Va a ser una decisión que va a tomar el Consejo Nacional Extraordinario el 13 de marzo? El 13 de marzo no puede tomarlo antes porque la vacante no se produce sino que el 11. Sino que hasta el 11. Entonces, mi pregunta va en favor de los tiempos. Ahora va el problema de los tiempos. Vamos a decirle candidata, o al menos aspirante, ¿cierto?, al cupo que deja Jimena Rincón. Laura Albornoz ha señalado que en pocos días es imposible darse a conocer y recorrer todas las comunas de una circunscripción. Por lo tanto, son importantes los tiempos que tengan que tener en este caso, y son dos tiempos. Uno, para poder hacer campaña en el Maule Sur, y el otro, el tiempo que también corre en el Congreso con un senador menos. Hay que tratar de compatibilizar ambas cosas, porque no podemos, además con este sistema binominal nuevamente, si el sistema electoral que nos lleva, donde casi existe un empate o pequeñas diferencias de voto, entonces basta que un voto falle muchas veces para que un proyecto de ley no pueda ser aprobado. Por lo tanto, no puede pasar mucho tiempo en que la democracia cristiana deje de tener un senador, ¿no es cierto?, que dejó de existir por el hecho de pasar a ser ministro. Entonces hay que tratar de compatibilizar. No puede ser tampoco 60 días, porque es mucho. Ni tampoco puede ser una semana, es muy poco. Yo personalmente lo que he propuesto es de que sea, ¿no es cierto?, a fines de marzo o comienzos de abril, lo cual daría una campaña del orden de 20 o 27 días, del momento en que se convoque a la...
podría ser, ¿no es cierto?, a fines del el último domingo, el último sábado de marzo, o el último domingo de marzo, o podría ser perfectamente el primer domingo de abril. Eso llevaría a que una campaña entre los 20 y 30 días, o 28 días. Yo creo que en la actualidad, con los medios de comunicación que existen, con el conocimiento que la gente tiene de las candidaturas, con lo que ya se ha producido, ya es una noticia permanente todos los días de que en la región del Maule Sur hay una elección, va a haber que elegir un candidato. Y los candidatos más o menos ya se conocen quiénes son, los posibles. Respecto a lo mismo, usted ha hablado, ¿cierto?, de los tiempos. Si esto es el 13 de marzo y si es a fines de marzo la elección, habría un par de semanas para poder hacer campaña. Pero la pregunta, un poco más. Yo soy partidario de la primera semana de abril, lo cual te daría más o menos casi 25 días. Pero la pregunta es la siguiente: entendiendo que en las últimas elecciones, ¿cierto?, con voto voluntario, estamos hablando de las elecciones, ¿cierto?, donde elegimos, ¿cierto?, pasado al presidente y los representantes, la gran protagonista fue la ausencia. Ah, sí. ¿No corre un riesgo también? Y ahora va a haber mucha ausencia, por supuesto, porque en la primaria, ¿no es cierto?, que participó la presidenta Bachelet, que tuvo una alta participación, participó creo que un 20% o menos del electorado. El electorado habilitado. Es una realidad. Ahora, lo que sí es cierto es que una primaria abierta, como la democracia cristiana la está planteando, o sea, que puedan votar todos los independientes, más todos los militantes demócratas cristianos, es una posibilidad de tratar de que concurra el mayor número de personas a votar, que es mucho más que si acaso lo eligen los veintitantos consejeros nacionales del partido, que es la otra fórmula, ¿no es cierto?, como normalmente otros partidos han resuelto su tema de reemplazo. Nosotros no hemos querido hacerlo sobre la base de los 30 o 28 consejeros nacionales, que son personas muy respetables, sino hemos preferido que la ciudadanía, con la participación que voluntariamente, por supuesto, tomen. Y ahí estará la habilidad también y la capacidad de los candidatos de movilizarse para que la gente, ¿no es cierto?, se entusiasme en participar. Pero todo esto, no hay ninguna cosa que sea perfecto, Macarena. ¿Cómo evalúa usted en este caso la reacción que ha tenido la actual senadora Jimena Rincón y con estas declaraciones de anunciar que ella estaría disponible para la reelección y además de darle públicamente el apoyo a Mariano Fernández? Yo creo que el asunto, primera cosa, creo que el asunto de sus declaraciones ya creo que está sobrepasado. Yo no me gustaron, yo lo dije, lo he dicho. Creo que no era bueno decirlo, porque aparece disminuido primero el posible candidato que ella proclama. Lo deja muy disminuido. ¿A Mariano Fernández? A Mariano Fernández lo deja muy disminuido porque le dice, mire, yo aquí lo tengo a usted como mi reemplazante, claro, como mi sustituto, mientras yo puedo volver, usted me guarda el puesto. Y eso no es bueno. No es bueno ni para ella ni para mañana. Por lo tanto, yo creo que esas declaraciones no fueron afortunadas. Creo que ahora yo las entiendo, que lo que Jiménez, pues lo demás ella lo rectificó después, lo que ha dicho es que ya va a volver a la vida política, ¿no es cierto? Y supongo, ¿no es cierto?, que volverá, si acaso vuelve, ¿no es cierto?, algún tema, ¿no es cierto?, de representación popular podrá hacer. Pero no creo que fueron buenas declaraciones. Claro, porque además ella señala que ella quiere volver a la reelección siempre y cuando el partido no le pida otra cosa. Uno podrá inferir, ¿cierto? Pueden tener muchas interpretaciones. Exacto, podemos tener alguna interpretación respecto eso de lo que está pudiera dentro de la solicitar el política, partido. las declaraciones que se pueden hacer, pero yo te digo, yo creo que no fueron buenas declaraciones, no creo que fueron oportunas ni convenientes. Además creo que del momento que ella es ministra y que sobre todo va a tener una relación con el mundo parlamentario, que es su tarea fundamental, no es bueno que se le vea como que está trabajando en su ministerio en forma transitoria, como para después ir, ¿no es cierto?, a una contienda electoral en la cual se va a encontrar con algunos parlamentarios con los cuales tienen que tratar. Sigamos avanzando también. Esto lo va a definir, usted lo ha dicho, el 13 de marzo, lo va a definir el Consejo Nacional Extraordinario una vez que se produzca la vacante. Así y esto va a ser el 11 de marzo cuando... Y parece que la línea que va a tomar va a ser la primaria. ¿Y esa va a ser entonces la decisión? Y a mí me parece que es la mejor decisión dentro de todas las malas decisiones de los procedimientos que existen para poder tomarla. Usted señaló al comienzo de esta entrevista que este fue un problema que se le generó a la democracia cristiana, pero que no lo generó el propio partido. Así es. Cuando la presidenta Bachelet llama a Jimena Rincón, ¿le genera un problema a la democracia cristiana? No, claro que nos genera un problema político, por supuesto, nos genera un tema, no sé, que el que estamos viviendo. Si no se hubiera nombrado a la Jimena no estaríamos en esta discusión.
Ahora, yo cuando hablo de problemas no porque esté haciendo los términos peyorativos o condenatorios, no. Nos creó un tema que no teníamos previsto y que no estuvimos tampoco, no fuimos oportunamente a lo mejor informados en ese sentido. Porque creo que es una decisión que la Presidenta de la República está en toda su facultad de hacerlo. Ella tiene el derecho de llamar a conformar su gabinete a la gente que ella estime prudente y conveniente. Pero que nos crea una dificultad a nosotros y un tema que es el que estamos tratando de resolver. No lo provocamos nosotros. Nosotros no propusimos a Jimena como ministra. Ni ella misma se lo había imaginado, porque yo conversé con ella hasta pocas horas antes. Y ella efectivamente antes nunca... del minuto de los teléfonos, donde fueron ella notificados efectivamente en ningún momento tuvo conciencia de que podía ser nominada ministra. Senador, me imagino que usted también debe tener en su foro interno su candidato, por decirlo de esa manera, si es que va a ser cierto con una elección, o al menos el nombre que a usted le gustaría en este caso pueda reemplazar a Jimena Rincón. No quisiera anticipar nada. Yo te digo, yo en este sentido creo que quiero colaborar, ¿no es cierto? Que ojalá que la campaña que se haga sea la campaña más limpia, como creo que va a ser una campaña muy informativa, donde la gente pueda tomar su decisión en base a los candidatos que se planteen, que en este momento, como ya son los nombres, son varios conocidos, ¿no es cierto? Está Manuel Antonio Mata, que fue senador por allá, que fue diputado y que fue recientemente que también candidato a diputado, fue embajador en El Salvador, una personalidad que bastante conocida en la región. Está también Mariano Fernández, ¿no es cierto?, que es una persona de mucha calidad, fue ministro de Relaciones Exteriores, un hombre de trayectoria de partido larga y prolongada. Está Laura Albornoz, que es vicepresidenta nacional del partido, fue ministra de la presidenta Bachelet, y pueden a lo mejor aparecer otros nombres, ¿sí? De aquí al 13 podría, y además también hay un candidato, pero que yo creo que tiene que ver si acaso puede ser o no candidato, que es Pablo Gutiérrez, que es core, fue elegido core, y por lo tanto yo creo que es muy difícil que pueda ser candidato, a pesar que tiene todos los méritos, porque dejaría la vacante como core y que no es reemplazable. Que se genera otro problema. Eso queda otro problema. Bueno, es un tema que hay que ver cómo se llega a solucionar si acaso esa candidatura también se inscribe. Ya no queda más tiempo para esta entrevista, solo la última pregunta muy breve. ¿Cómo evalúa usted los días previos, cierto, a la llegada de la presidenta electa Michelle Bachelet al Palacio de la Moneda y con todo lo que, cierto, ha generado noticia también el cuestionamiento de algunos subsecretarios? Bueno, efectivamente yo creo que vivimos nuestras vacaciones en base, ¿no es cierto?, a desmentido, a rumores, a afirmaciones, etcétera. Yo creo que a mí no me gustó la forma como se desarrolló todo este proceso. ¿Dónde estuvo el error? Yo personalmente, es ya una opinión personal, uno no puede ser, yo no soy general después de la batalla, pero personalmente pensando, ¿no es cierto?, viendo cómo se producían los hechos, yo creo que de un comienzo debe haberse tomado la decisión, ¿no es cierto?, de defender los nombramientos, salvo que hubiera habido clara cuestionamiento que imposibilitara que una persona fuera nombrada. O sea, usted no hubiera prolongado el tiempo largo. Yo hubiera hecho sencillamente decir, mire, yo no estoy de acuerdo en los cuestionamientos que se hacen respecto a tal y tal y tales personas, porque no creo que existen los fundamentos para objetar esos nombramientos. ¿Y el error no fue nombrar a esas personas? No, porque yo te voy a decir con los casos. Yo creo que el caso de Claudia Peregrino, una persona que tenía todos los méritos. El hecho de que hubiera estado casada y después divorciada con una persona que tenía relación, ¿no es cierto?, con educación privada, pero que ella había suscrito y estaba de acuerdo del momento que acepta el nombramiento de su secretaria de cumplir con el programa de la presidenta Bachelet. Si bien ella tenía una opinión en relación, ¿no es cierto?, con el tema de la educación gratuita, que por lo demás es una discusión interna que la tenemos, hasta dónde debe llegar la educación gratuita. Uno cree que es en términos universales. Yo creo que es un tema que hay que discutir con mayor profundidad. Pero bueno, ella, yo creo que no existían antes, a mi modo de ver, tampoco existían antecedentes para objetar como hacer un nombramiento de Hugo Lara, porque no tenía no había sido formalizado, había sido denunciado por un hecho de económicos, delitos económicos que se puede decir, que son bastante relativos de poder probarse, porque había sido representante legal de una empresa que había tenido esos problemas, bueno, pero estaban todos solucionados.
Luego, ¿no es cierto?, tenemos el otro caso fue el del subsecretario, metías tú, de transporte, de bienes nacionales, el subsecretario sí, Moreno. Moreno, exacto. Bueno, porque había tenido un problema en el metro, pero había que escucharlo también, habría que esperar su defensa. A mí lo que me preocupa, ¿no es cierto?, que esa gente, que tiene muchos méritos y todo, por el hecho de quedar fuera de su nombramiento después de haberse hecho los nombramientos, queda muy perjudicada desde el punto de vista de opinión pública. ¿Qué es lo que piensan respecto a Hugo Lara? Efectivamente era una persona que había cometido delitos que le imposibilitaban ejercer su cargo. ¿Cómo deshacemos esa imagen? O en el caso de Moreno u otro. Entonces yo personalmente, si tú me preguntas a mí, bueno, yo no soy el que tenía que tomar la decisión, yo hubiera confrontado el tema del comienzo, pero no, pasaron 20 y tantos días en el dime y direte, que sí, que no, que renuncia o no renuncia, salvo el caso de Claudia Peirano, que de un comienzo ella desechó, y los otros dos también tuvieron que sencillamente presentaron su renuncia, porque también yo creo que quedaba muy inhabilitado desde el punto de vista anímico, personal, para desempeñar sus cargos. Bien, pues. Bueno, Macarena. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Gracias, muchas gracias. Cuando arranca ya el mes de marzo. Sí, vamos con harto trabajo, harto tema por delante. Bien, pues muchas gracias. Buenas tardes. Gracias.